¿Qué pasaría si te dijera que uno de los hombres más responsables de condenar a Jesucristo hasta la muerte terminó su vida llorando, roto y rogando perdón? Que antes de morir reveló algo tan aterrador, tan espiritualmente explosivo, que podría sacudir el fundamento mismo de su fe. Esta no es solo otra historia bíblica. Esta es la verdad oculta sobre Caifás, el sumo sacerdote que estaba cara a cara con el Hijo de Dios y eligió traicionarlo, pero que, en su lecho de muerte, destrozó el silencio con una confesión que pocos están preparados para escuchar. La Biblia nos dice que Dios puede usar las peores decisiones para generar las mayores revelaciones. Y hoy descubrirás lo que sucedió cuando la culpa se encontró con la justicia divina, cuando un líder religioso endurecido fue perseguido por las visiones de los mismos Jesús que rechazó. ¿Podría ser que Dios persiguió a Caifás incluso después de la crucifixión? ¿Que Jesucristo en su misericordia le apareció al hombre que lo entregó? Lo que vio, lo que sintió y lo que confesó te dejará aturdido. Este video no es solo una lección de historia, es una advertencia. Es un llamado para despertar tu espíritu antes de que sea demasiado tarde, porque si alguien, como Caifás, podría ser roto por el peso de sus acciones, ¿cuántos de nosotros caminamos por la vida ignorando la voz de Dios, enterrar la culpa y fingir que todo está bien? Vamos a sumergirnos profundamente en los juegos políticos, el tormento sobrenatural y la impactante redención de un hombre que la mayoría de los cristianos han olvidado. Pero Dios no olvidó. Y tampoco deberías. Así que no parpadees, no te desplaces. Lo que estás a punto de escuchar rara vez se predica a partir de púlpitos, rara vez se enseña en los estudios, pero está en la tela de las Escrituras, en pintos y el polvo de la arqueología y en los susurros del arrepentimiento que hacen eco a través del tiempo. Si alguna vez has dudado de que Dios pueda llegar incluso al corazón más oscuro, esta historia es para ti. Si alguna vez te has sentido demasiado lejos para la gracia, este mensaje es tu recordatorio de que Jesucristo todavía persigue, todavía perdona y aún se transforma. Incluso los que pensamos que estaban perdidos para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vio Caifás y lo que dijo antes de que la muerte lo llevara, podría cambiar tu caminar con Dios para siempre. ¿Listo? Comencemos. En el bullicioso corazón de Jerusalén, en medio del aroma de las especias y el clamor de los guardias romanos, la ciudad estaba hirviendo de tensión. Los líderes espirituales caminaron rígidamente bajo el peso de los siglos de derecho, tradición y expectativa, mientras que la élite política trató de mantener una paz frágil entre los judíos y Roma. Fue en este clima volátil donde Pontius Pilato, el gobernador romano, se encontró acorralado. No era un hombre sin razón. De hecho, Pilato parecía sentir algo divino en Jesucristo. Según Juan 18:38, declaró: «No encuentro una base para un cargo en su contra». Y sin embargo, a pesar de su mejor juicio, Pilato era un prisionero de política, atrapado entre la verdad y la presión. La mafia, fuerte e implacable, gritó por sangre. Y Pilato, porque por miedo, responsabilidad y autoconservación, brilla. El silencio sobre la justicia, lavándose las manos como si eso pudiera borrar la culpa de entregar al Hijo de Dios a la muerte. Pero la verdad es que ninguna agua podría limpiar a un hombre de tal elección. Mientras tanto, en las cámaras internas del Sanedrín, otra tormenta se estaba gestando, una vestida no con armadura, sino en las Escrituras. Caifás, el sumo sacerdote, no era un mero títere de Roma. Era un hombre formado por la Torá, la tradición y la pesada carga de salvaguardar el legado espiritual de una nación. Y sin embargo, la fe a veces choca con miedo. Cuando se enfrentan con los milagros, parábolas y autoridad inquebrantable de Jesucristo, Caifás vio más que un hombre, vio una amenaza, no a la fe per se, sino a la estructura que la había definido durante siglos. En Juan 11:50 justifica:
Es mejor para ti que un hombre muera por la gente que a la que toda la nación perece. En sus ojos, Jesús no era solo un rabino, era una bomba de tiempo que podía encender una rebelión y atraer la ira de Roma sobre todo Israel. Por lo tanto, Caifás no actuó por malicia al azar, pero desde un deseo calculado de preservar el control y evitar el caos. Irónicamente, él terminó solo con la que solo condenó a la misma que llegó a cumplir la ley que afirmó a esta tierra política. Reino fue un espejo que refleja la guerra más profunda entre la carne y el espíritu, el poder, el miedo y la fe. ¿Las zonas? Jesucristo no llegó a encajar dentro de sus expectativas, y al hacerlo, expuso los fundamentos inestables del poder político y el orgullo religioso. Pilato dudó, las ciafas estrategias, y ambas, aunque en los extremos opuestos, jugaron sus partes en un plan divino que tampoco entendió completamente. Lo que es escalofriante es la humanidad en ambos hombres. La decisión de Pilato no fue fácil. Su renuencia, el sueño de advertencia de su esposa, Mateo 27:19, su intento de liberar a Jesús, todos muestran a un hombre luchando con verdad y consecuencias. Y los Caifás, aunque a menudo vilipendiados, no eran un villano con una capa negra. Era un sumo sacerdote cargado de miedo a perder a su nación por la opresión extranjera. Sin embargo, en su miedo, silenciaron la voz de la verdad. Es una lección que trasciende el tiempo. Cada vez que dejamos que el miedo dicte nuestras acciones, ya sea el miedo al rechazo, la pérdida o la persecución, corremos el riesgo de traicionar nuestra fe en Dios. Incluso hoy, muchos se lavan las manos como Pilato, convenciéndose de que no tienen culpa, o como Caifás, justifican las elecciones que comprometen la integridad espiritual en nombre del bien mayor. Pero la fe exige más. Exige coraje, humildad y la voluntad de defender la verdad, incluso cuando es impopular. Y así, la historia se desarrolla no solo como un relato histórico, sino como un espejo. Pilato y Caifás sirven como recordatorios de que incluso aquellos que están cerca de la revelación divina pueden no reconocerlo. La pregunta no es solo lo que hicieron, es por eso. Y cuando aplicamos esta reflexión a nuestras propias vidas, se vuelve personal. ¿Con qué frecuencia rechazamos la voluntad de Dios cuando amenaza nuestra comodidad? ¿Cuántas veces ignoramos el suave susurro del Espíritu Santo en favor de la aprobación pública o la autoconservación? Estas decisiones antiguas hacen eco a través del tiempo, desafiándonos a reconsiderar las elecciones que tomamos ante la verdad. A medida que avanzamos, mantenemos esto en su corazón. El camino hacia la cruz no fue pavimentado por extraños, fue construido por líderes que eligieron el miedo sobre la fe. Pero esto es solo el comienzo. Hay algo mucho más profundo, mucho más sobrenatural que se produjo después del silencio y la estrategia. El silencio después de la crucifixión no era la paz, era el eco de un alma desentrañando. Para los díloros y Caifás, lo que siguió no fue la victoria, sino el tormento. Por la noche, cuando el templo se calmó y la multitud se dispersó, no encontró descanso. El sueño se convirtió en un campo de batalla. Según los relatos antiguos y las tradiciones cristianas primitivas, el sumo sacerdote que una vez declaró, «Es mejor que un hombre muera», comenzó a sufrir visiones horribles, apareadores que se apoderaron de su mente y se negaron a dejarlo ir. En estos sueños, aparecería el rostro de Jesucristo, no sangrando en la cruz, sino vivo, radiante y mirando directamente a su alma. Y Caifás, el mismo hombre que orquestó su condena, se despertaría empapado de sudor, sacudido a sus huesos, jadeando por perdón que aún no entendía. La culpa es una fuerza poderosa, pero la culpa mezclada con revelación divina, ese es un terremoto espiritual. Comenzó a retirarse. Los que una vez buscaron su sabiduría notaron un cambio. El sumo sacerdote, una vez cicatricial, comenzó a hablar menos, rezando más
y caminando solo en las canchas del templo mucho después del anochecer. Sus ojos, una vez agudos y autorizados, ahora parecían distantes, embrujados. Algunos dijeron que hablaría en el aire, murmurando fragmentos de las Escrituras, especialmente los Salmos. Mi culpa me ha abrumado como una carga demasiado pesada para soportar. Salmo 38:4. Se escuchó más de una vez. Otros susurraron que había perdido la cabeza. Pero tal vez, solo tal vez, finalmente estaba encontrando su alma. Lo que había comenzado como necesidad política se había convertido en una crisis espiritual. Dios estaba rompiendo los muros de piedra de su corazón, no con truenos o fuego, sino con una misericordia implacable. Noche tras noche aparecería la misma figura, Jesús, silenciosa pero penetrante, a veces sangrante, a veces brillante de blanco, siempre confrontarlo sin odio, solo tristeza. Luego vino la visión que cambió todo. Una noche, Caifás vio a Jesús no en silencio sino hablando, no condenar sino perdonar. Fue un encuentro vívido, más real que cualquier sueño que haya conocido. En esta visión, Jesús extendió la mano y dijo: «Sabes lo que has hecho, pero sé por qué vine». Caifás cayó de rodillas, llorando, rogando que no se vean. Pero Jesús no se alejó, no acusó, simplemente invitó. Y eso, allí mismo, era el punto de ruptura. El sumo sacerdote que una vez se había roto la bata de ira, ahora abrió su corazón en arrepentimiento. En ese momento se dio cuenta de que no había condenado simplemente a un hombre inocente. Se había enfrentado al Mesías. El peso de esa verdad destrozó sus defensas, pero en su lugar creció algo más, Morse, y el comienzo de la transformación. A partir de esa noche, Caifás cambiaron. Dejó de realizar sus deberes sacerdotales con piedad mecánica y comenzó a buscar verdaderamente a Dios. Ya no citó a la Torá para probar un punto. Lo leyó en busca de curación. Los salmos se convirtieron en su refugio. Isaías 53. Fue perforado por nuestras transgresiones. Se quemó en su corazón con cada lectura. Comenzó a entender que Jesús no era solo un rabino o un profeta, sino el cumplimiento de todas las promesas a las que su sacerdocio debía apuntar. Esa realización no fue fácil, nació a través de la agonía. Pero no es esa la forma en que Dios a menudo funciona. A veces, nos rompe lo suficiente como para dejar entrar la luz. Y para Caifás, que una vez buscó silenciar a Jesús, ahora anhelaba cada palabra, cada parábola, cada oración que el Salvador alguna vez habló. Porque una vez que has vislumbrado la misericordia en sus ojos, nunca eres el mismo. Aún así, esta no era una confesión pública, pero Caifás todavía vivía en las sombras de sus decisiones pasadas. Pero por dentro, algo se estaba agitando. El mismo hombre que había trazado en secreto ahora estaba siendo restaurado en silencio. La ironía es divina. Dios eligió no humillarlo, sino perseguirlo con amor, perseguirlo en visiones para no castigar, sino invitar. Eso es gracia. Y si se pudiera alcanzar al sumo sacerdote, si el hombre que condenó a Jesús podría encontrar tanta misericordia, entonces hay esperanza para cualquiera. Tal vez ese es el punto. Tal vez Dios quería mostrarnos que la redención no está reservada para el puro, sino que está disponible para el roto. La pregunta es, ¿qué sucede después? ¿Puede un hombre como Caifás, tan profundamente arraigado en orgullo y política, realmente encontrar la paz? ¿O el tormento solo se hará más fuerte con el tiempo? Caminemos un poco más. A veces, lo que parece que la leyenda encuentra su eco en el polvo de la tierra. En 1990, los trabajadores de la construcción cavando cerca de un vecindario judío al sur de Jerusalén se toparon con algo extraordinario, una cueva funeraria. En el interior, los arqueólogos descubrieron un conjunto de osuarios, cajas de huesos de piedra caliza, utilizadas durante el segundo período del templo. Pero uno de ellos se destacó del resto.
Inscrito en delicadas letras aromáticas estaban las palabras: Joseph, hijo de Caifás. Durante siglos, la historia de Caifás vivió principalmente dentro de las páginas de la Biblia, un nombre vinculado a la traición, la maniobra política y la condena de Jesucristo. Pero este descubrimiento ofreció algo diferente: evidencia tangible que conectó las escrituras con el suelo, la fe a los hechos, la historia de la narrativa divina. No era solo una caja, fue un susurro del pasado, confirmando que el hombre que una vez presidió el juicio de Jesús no fue solo un personaje en texto sagrado, sino una persona real que caminó por las calles de Jerusalén. Lo que hace que este hallazgo sea aún más convincente es la artesanía del osario. Estaba decorado con ornami, sugiriendo que pertenecía a alguien de riqueza y alto estatus, ajustado para el sumo sacerdote del tiempo. Los historiadores y arqueólogos estaban asombrados. Aunque algunos debatieron la identificación exacta, el momento, la ubicación y la alineación de nombres respaldan firmemente la idea de que este era el contenedor de entierro del mismo hombre mencionado en Juan 18:13, el que desempeñó un papel central en el juicio de Jesús. Para las personas de fe, es un recordatorio sorprendente de que la Biblia no es simplemente un libro espiritual, es un registro histórico basado en la realidad. Estos nombres, eventos y lugares no son mitos. Ellos sucedieron. Y cuando la arqueología y la fe se cruzan, refuerza algo profundo. Dios no es distante o abstracto. Su historia y la historia de Jesucristo se desarrollaban en el verdadero polvo, piedra y huesos de la historia humana. Ahora, reflexionemos. ¿Por qué nos importaría esto hoy? Porque en un mundo cada vez más escéptico de las Escrituras, cada descubrimiento como este es un empujón divino, un recordatorio de que la fe no es ciega, se basa en una base de la verdad. Dios, en su sabiduría infinita, dejó pan rallado en la historia para ayudar a los buscadores a encontrar el camino de regreso. La existencia del osario de Caifás es más que trivia arqueológica. Es una pieza del rompecabezas de Dios, colocado allí para despertar el corazón interrogador. Para los creyentes, afirma la confiabilidad de la Biblia. Para los escépticos, desafía la noción de que la fe se separa de la evidencia. Y para aquellos en la cerca, invita a una apariencia más profunda. ¿Qué pasa si la Biblia es verdad? ¿Qué pasaría si Jesucristo realmente se paró ante Caifás? ¿Qué pasa si cada profecía, cada milagro, cada acto de amor era parte de un plan divino tejido a través del tiempo? Más allá de la caja e inscripciones, este descubrimiento invita a la reflexión espiritual. Si los Caifás realmente existieran, y lo hizo, entonces también lo hicieron sus acciones. Y si sus acciones están históricamente ancladas, también lo es la crucifixión. Eso significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue verdaderamente condenado por hombres reales en una ciudad real bajo el dominio romano. Y eso lo cambia todo. Lleva el Evangelio de un libro de cuentos a un testimonio sagrado de eventos que dio forma a la eternidad. La cruz no era ficción, era un hecho. La resurrección no era una fábula. Era el clímax de un plan predicho en la Biblia y confirmado por las huellas que quedaban. Y para aquellos de nosotros caminando con fe, esta confirmación alimenta nuestro compromiso. No creemos en las sombras. Estamos aferrados a la verdad tallada en la historia. Este osario puede ser antiguo, pero su mensaje es atemporal. Dios se revela no solo a través de sueños y visiones, sino también a través del polvo y la piedra. Teje su verdad en la tierra en la que caminamos, para que ningún corazón pueda afirmar que nos dejó sin testigos. Y si permitía que la tumba de las Caifás se desenterrara en nuestra era moderna, tal vez sea porque alguien necesitaba ver que incluso aquellos que se opusieron a Jesús son parte de la historia de la redención. ¿Qué significa cuando incluso los huesos de tu enemigo declaran la realidad de tu Salvador? Ese es el tipo de revelación que exige que sigamos cavando, no solo en el suelo, sino en las Escrituras, en oración, en nuestros propios corazones. Y hablando de redención, ¿qué sucede cuando un hombre como Caifás comienza a buscarlo? La redención rara vez viene en thunderclaps.
Comienza con un susurro, un empujón, un profundo conflicto interno que se niega a ser ignorado. Después de las visiones, después del tormento, después del inquietante silencio, Caifás se encontró luchando con el peso de sus elecciones. El que una vez estuvo parado en el pináculo del poder religioso, ahora se sentó en las cenizas de arrepentimiento. El hombre que había hablado con autoridad en los tribunales del templo, ahora tembló en soledad, cuestionando todo lo que una vez creyó sobre Dios, la Biblia e incluso él mismo. Esta no era una crisis de doctrina, era un despertar espiritual. Comenzó a darse cuenta de que su conocimiento de las Escrituras se había convertido en un escudo, no una lámpara. Y mientras meditaba en pasajes como Mica 6, 8, ¿qué requiere el Señor de ti? Actuar con justicia y amar la misericordia, y caminar humildemente con tu Dios. Las Caifás reconocieron que había fallado en los tres. La ley nunca fue destinada a aplastar, estaba destinado a conducir a Jesucristo, y ahora esa verdad ardía dentro de él. Desproteo de las alabanzas de los hombres y la comodidad del ritual, comenzó a abandonar sus prendas sacerdotales. No porque se viera obligado a hacerlo, sino porque ya no se ajustan al hombre en el que se estaba convirtiendo. En momentos privados, lloró ante el altar, no como sumo sacerdote, sino como un alma rota que busca desesperadamente el perdón. Dejó de ofrecer sacrificios para los demás y comenzó a rogar por gracia por su propio pecado. El mismo hombre que una vez vio a Jesús como una amenaza, ahora lo vio como la encarnación de la misericordia. Y lentamente, dolorosamente, algo comenzó a cambiar. No en público todavía, pero en las tranquilas cámaras de su alma, comenzaba a dejar ir el miedo que había gobernado sus decisiones y abrazó la fe que una vez había distorsionado. Comenzó a diario de oraciones, pidiendo la guía de Dios para comprender, por la paz. Esto ya no se trataba de reputación, se trataba de reconciliación con la que había perforado. Finalmente, los Caifás ya no podían soportar la doble vida. Una mañana, se paró ante el Sanedrín, no como gobernante, sino como un hombre deshecho. Él confesó todo, no solo su parte en la muerte de Jesús, sino su orgullo, su miedo, su ceguera. No culpó a los romanos o a la multitud. No citó la ley en su defensa. Simplemente admitió: estaba equivocado. El silencio cayó sobre la cámara. Los mismos hombres que una vez planearon con él, ahora miraban con incredulidad. Algunos estaban indignados, otros profundamente conmovidos. Algunos comenzaron a cuestionar sus propias elecciones. La fe, cuando se habla desde un lugar de arrepentimiento genuino, tiene el poder de perforar incluso los corazones más endurecidos. Y aunque no todos le creyeron, Caifás no hablaron para convencer. Él habló para ser libre. Ese día sucedió algo sagrado, no en la ceremonia, sino en la confesión. Fue el comienzo de su redención, no por obras, sino por gracia. Sus palabras no desaparecieron en la historia. Prepararon conversaciones, debates, incluso divisiones entre la élite religiosa. Algunos vieron su confesión como traición, otros lo vieron como coraje, y luego estaban quienes admiraban en secreto su audacia, pero carecían de la fuerza para seguir. ¿No es siempre el camino? La fe puede ser contagiosa, pero solo si alguien se atreve a ir primero. Y Caifás lo hizo. Entró en lo desconocido, guiado solo por el recuerdo de los ojos de Jesús en esa visión final. No es de juicio, sino de misericordia. Y así, un hombre que una vez simbolizó la corrupción comenzó a simbolizar algo por completo: la transformación. Su vida, una vez definida por la autoridad y la ley, ahora estaba siendo redefinida por la gracia y la verdad. Esa es la belleza de la redención. No borra el pasado, lo reclama. Y al hacerlo, le da propósito al dolor, la luz a la oscuridad. A partir de ese momento, Caifás eligió un camino de soledad. Dejó las canchas del templo. Ya no deseaba títulos o posiciones. Pasó sus días en oración, en estudio, en reflexión.
La Torá ya no se sentía como un libro de reglas, se convirtió en una carta de amor. Revisó las profecías que una vez había escabullido, Isaías, Zacarías, incluso Génesis, y vio a Jesucristo en cada capítulo. Comenzó a escribir cartas a otros que lucharon con culpa, ofreciendo no respuestas legales, sino curación espiritual. Y aunque la historia no registra los últimos días de las Cifás en detalle, tal vez eso es intencional. Porque lo que importa no es cómo terminó su historia, sino cómo se volvió. Y solo así, el hombre que una vez se rompió la bata en 1960, la indignación simulada ahora llevaba la humildad de un discípulo. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre así, una vez rechazado, se convierte en una semilla para algo mayor? Veamos ahora el legado que dejó atrás. A menudo se dice que Dios usa a las personas más improbables para llevar a cabo sus mayores obras. Y el legado de Caifás, sí, el mismo hombre que una vez condenó a Jesucristo, se convirtió en algo completamente inesperado en los primeros movimientos del cristianismo. Su confesión no desapareció en la oscuridad. Hizo eco, en silencio al principio, como una onda lejana en un vasto océano, pero pronto comenzó a inspirar susurros entre los que habían seguido a Jesús en secreto. Si un hombre como Caifás, con todo su conocimiento, prestigio y poder, podría caer de rodillas y admitir la culpa, ¿qué dijo eso sobre la naturaleza de la misericordia de Dios? Probó lo que Jesús enseñó todo el tiempo, que nadie está más allá de la redención. Esa fe, verdadera fe en el Dios de la Biblia, no se trata de la perfección. Se trata de rendirse. Su caída, entonces, no fue el final. Era el combustible para un movimiento construido no en orgullo, sino en gracia. Un testimonio de que incluso aquellos que alguna vez se pararon contra Jesús podrían ser transformados por él. En las primeras comunidades cristianas, especialmente entre los creyentes judíos, la historia de Caifás comenzó a circular. No oficialmente, estos eran tiempos peligrosos, sino a través de testimonios, cartas, tradición oral. No celebraron su pecado, destacaron su regreso. Su viaje de sumo sacerdote a humilde buscador se convirtió en un símbolo de lo que Jesucristo había logrado en la cruz. Al igual que Saúl, que persiguió a los cristianos solo para convertirse en el apóstol Pablo, el cambio de Caifás demostró el poder imparable del amor divino. ¿Y qué mensaje enviado a la iglesia primitiva? Que las puertas del cielo no estaban prohibidas por errores pasados, que incluso aquellos que alguna vez habían sido enemigos del Evangelio podrían convertirse en vasos de la verdad. Esta comprensión encendió un fuego en los corazones de los creyentes. Les recordó que la obra de Dios no se limitaba a la limpieza, los justos o el puro, pero extendido a los rotos, los dudas y sí, incluso los anteriormente orgullosos. La historia de Caifás se convirtió en más que una historia de advertencia. Se convirtió en un reflejo del patrón más grande de Dios en toda la Biblia. Piénselo. Moisés fue un asesino, pero Dios lo usó para entregar a Israel. David cometió adulterio, pero se convirtió en un hombre después del corazón de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero luego llevó a miles a la salvación. Y ahora, incluso el hombre que ordenó la muerte de Jesús había encontrado su camino en los brazos de la gracia. Esto no solo fortaleció la teología, sino que despertó la esperanza. Los primeros cristianos, a menudo casados, ridiculizados y empujados a los márgenes de la sociedad, se aferraron a estas historias como líneas de vida. Se dieron cuenta de que seguir a Jesús no era sobre la perfección religiosa. Se trataba de transformación. Y ese mensaje, arraigado en la Biblia, en la vida y las palabras de Jesucristo, se convirtió en la columna vertebral de una fe que se negó a morir, incluso bajo persecución. Para aquellos que una vez temían el Sanedrín, el cambio de Caifás fue sísmico. No se trataba solo del arrepentimiento de un hombre, era una señal de que el Espíritu de Dios se estaba moviendo en lugares que nadie esperaba. Algunos creen que sus escritos, ahora perdidos, se distribuyeron entre los primeros discípulos, ofreciendo reflexiones sobre las escrituras de alguien que había vivido a través de la rebelión y la redención.
Y si bien es posible que nunca sepamos el alcance total de su influencia, una cosa es segura: las Caifás, una vez un símbolo de resistencia, se habían convertido en un testimonio vivo de la restauración divina. Su nombre, una vez asociado con la condena, ahora susurraba un mensaje de gracia en los oídos de quienes buscan perdón. ¿Y no es ese el corazón del Evangelio? Que nadie está demasiado lejos, que la cruz deja espacio para cada historia, incluso las más oscuras. De esa manera, su legado vivía, no en grandeza, sino en el tranquilo despertar de innumerables almas. Y así, el hombre que una vez se rasgó las túnicas en la furia de justicia propia, se convirtió en un símbolo no del juicio, sino del despertar espiritual. Su transformación no solo afectó su generación, se convirtió en parte del ritmo sagrado que supera los siglos. Cada vez que alguien recoge la Biblia y se pregunta si están demasiado lejos de Dios, la historia de Caifás susurra: no lo eres. Cada vez que la culpa grita más fuerte que la gracia, su redención grita. Y aunque no obtiene capítulos escritos en su honor, su vida se convirtió en una lección. Así es como trabaja Dios. Convierte a los caídos en cimientos, los rechazados en reflejos de su gloria. Y a medida que exploramos los ecos finales de la vida de Caifás, vale la pena preguntar: ¿qué sucede cuando un hombre como este comienza a leer las Escrituras para no controlar a los demás, pero para conocer realmente a Dios? Dicen que una vez que se abren los ojos, nunca puedes ver la verdad. Y para Caifás, ese despertar no llegó con trompetas o aplausos, sino en la tranquilidad de las páginas de las Escrituras por la luz de las velas. Después de alejarse del sacerdocio, lejos de los rituales, la jerarquía y el ruido, regresó a la palabra, no para interpretarlo para la gente, sino dejar que le hable directamente. Y cuando comenzó a leer con un corazón humillado por el remordimiento, la Biblia se convirtió en algo completamente nuevo. Ya no era una herramienta de doctrina o potencia, era un salvavidas. Las profecías que una vez usó como argumentos legales, ahora susurró promesas de misericordia. Los salmos que una vez cantó mecánicamente, ahora se sentían como espejos de su alma. En Isaías 53, cada verso sobre el sirviente que sufrió lo atravesó. Fue despreciado y rechazado por la humanidad, perforado por nuestras transgresiones. Isaías 53, 3, 5. Ya no podía leer esas palabras sin lágrimas. Esto no era solo el arrepentimiento emocional, sino un renacimiento espiritual genuino. Caifás comenzaron a ver a Jesucristo no solo como el Mesías que una vez rechazó, sino como el cumplimiento de todo lo que las Escrituras habían señalado. Los rituales, los sacrificios, las profecías, todos tenían sentido ahora. El velo en el templo había sido desgarrado, y en su lugar se había otorgado un nuevo acceso a Dios a través de la gracia. Vio que la ley no estaba destinada a oprimir, sino para prepararse, que Dios no exigió obediencia vacía, sino una relación íntima. Este despertar no lo hizo orgulloso, lo hizo sentir pequeño, pero seguro. Era como pararse bajo una cascada de misericordia después de deambular durante años en un desierto de tradición. Y por primera vez, Caifás entendió lo que significaba caminar con Dios, no detrás de Él, no delante de Él, sino con Él. Al igual que Adán en el jardín antes del otoño, comenzó a escribir reflexiones, no por reconocimiento público, sino como una forma de procesar lo que Dios estaba haciendo dentro de él. Se rumoreaba que estos escritos, ahora perdidos en la historia, contenían ideas profundas sobre la naturaleza de la fe, la culpa y la gracia. Pero más que eso, revelaron a un hombre aprendiendo a dejar el control. Comenzó a ayunar para no ganar favor, sino para calmar su carne. Rezó, no en frases formales, sino con honestidad cruda. Ayudó a los pobres, escuchó a los rotos y se convirtió en un hombre de servicio oculto. Y tal vez esa era la mayor ironía de todas. El hombre que una vez vivió en el centro del poder, ahora vivía al margen, encontrando alegría en la oscuridad espiritual. Ya no se trataba de ser visto por hombres,
Se trataba de ser conocido por Dios. Y ese cambio, esa transformación interna, es la verdadera marca de alguien que se ha encontrado con el Cristo resucitado. Lo que experimentaron las Caifás no era teórica, era profundamente práctico. Aplicó su fe en formas simples, pero poderosas. Cuando se encontró con extraños, los trató como portadores de imágenes de Dios. Cuando recordó su pasado, no se avergonzó de vergüenza, sino que lo usó como combustible para amar más ferozmente. Comenzó a hablar en silencio, con otros que también habían comenzado a cuestionar las viejas formas. Y en esas conversaciones tranquilas, bajo higueras o al lado de olivos, compartió lo que había creído. Que Jesucristo era el Mesías, esa gracia era mayor que la culpa, y que la presencia de Dios ya no vivía detrás de una cortina, pero dentro del corazón de cada creyente que se atrevía a creer. Su despertar no era ruidoso, pero era real, y en un momento en que la fe a menudo significaba la muerte, vivía como uno ya crucificado para el mundo y resucitó en espíritu. Entonces, ¿qué hacemos de un hombre como Caifás? ¿Es villano, víctima o buque? Quizás los tres. Pero lo más importante es que es un reflejo de todos nosotros, que se puede equivocarlo, y tan capaz de ser redimido por el que lo hizo bien. Su historia nos enseña que el despertar espiritual no está reservado para los dignos, sino para los dispuestos. No se trata de cuánto tiempo has sido religioso, sino de cuán profundamente estás dispuesto a rendirte. Y si Dios pudiera llegar a Caifás, perseguirlo con misericordia, romperlo con la verdad y reconstruirlo con gracia, entonces nadie está fuera de alcance. No tú, no yo, nadie. Y con eso, el silencio, que una vez se aferró a dar paso a un mensaje que la iglesia primitiva nunca olvidaría. Pero antes de cerrar, hay algo que debes escuchar, algo que podría cambiar toda tu perspectiva. Ahora quiero preguntarte algo personal. Si los Caifás, el mismo hombre que condenó a Jesucristo, podría ser roto y transformado por la gracia de Dios, ¿qué te detiene? ¿Qué parte de tu vida todavía resiste la voz de Dios? Piénsalo. Tal vez es miedo, tal vez culpa, tal vez orgullo. Pero si la redención era posible para él, es absolutamente posible para ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia habló más a tu corazón? ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que Dios te enfrentó con la verdad que cambió todo? Quiero escuchar tu testimonio. No olvide presionar el botón similar, suscribirse al canal y activar el icono de la campana. Así es como te mantienes conectado con más revelaciones que abrirán tus ojos y crecerán tu fe a través de la palabra de Dios. Y si quieres profundizar aún más, el siguiente video en tu pantalla revela el misterio espiritual detrás de otra figura bíblica que enfrentó a Dios de la manera más inesperada. Confía en mí, no quieres perderte. Dios lo bendiga. Soy Marco. Nos vemos en el siguiente video.